NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos desde el periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Estamos en un enlace virtual con mis compañeros allá en la Ciudad de México y en la capital del estado, Pachuca. Saludo en la Ciudad de México a Raúl Rodríguez Cortés, columnista del Universal. Buenas noches, Raúl. Hola Juan Carlos, buenas noches a todos. Y en la capital del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, un tema que no podíamos soslayar el día de hoy es Cuau, ¿qué le deben con esta resolución de la Cámara de Diputados? Es una vergüenza, es una pena, sobre todo porque el tal Alito siempre dijo que iban en contra de las decisiones de Morena, etcétera, etcétera. Y cuando tienen que demostrar que sí van en contra, resulta que todos los diputados del PRI, todos los diputados del PRI votaron a favor de que se desechara el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Es la verdadera, es una vergüenza, licenciado Sepúlveda, es una vergüenza que no tiene nombre, que la verdad, dicen que los políticos todos los días, y perdón la expresión, pero que todos los días en la mañana comen suciedad, al mediodía comen suciedad y en la noche comen suciedad y todavía quieren más si sobra algo. Licenciado Sepúlveda. No, y el problema es que la reparten además. O sea, no solamente es para consumo interno. Creo que sí es una posición insostenible de ninguna, seguramente que vaya, no se puede entender los abusos que comete Morena sin una oposición de ese tamaño. O sea, esto nos lleva a la conclusión de que ahí hay un arreglo en lo oscurito, a lo mejor ¿cómo se llama? Público, en donde pues se quedan callados ante las múltiples atrocidades que vemos. Vaya, para cualquier político, el que ejerce en la oposición, pues, y en esto me quiero referir al insigne hombre de Macuspana, pues aprovechaba todos los resquicios y curiosamente sirvieron en mucho, porque vaya, yo sí creo que Andrés Manuel, como oposición, le sirvió al país y le sirvió mucho, con los intereses que estuvieran atrás o lo que ustedes quieran, pero reformas a la ley electoral, a cuestiones de transparencia. Entonces es un pago de factura. ¿Mandé? Cuando el PRI gobernaba, es un pago de factura cuando el PRI gobernaba. O simplemente, pues el que no les, el que no le jalen o le apachurren la cola al Alito, que vaya que la tiene larga. La secretaria general del PRI, Carolina Vigiano, senadora por el estado de Hidalgo, se cansó de decir que Cuauhtémoc Blanco debería separarse del cargo, que había que llevarlo a juzgarlo, etcétera. Se cansó de decirlo. Es una vergüenza ese partido. Pepe Ureña, buenas noches. ¿Cómo ves esto? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a ver, la exoneración, virtual exoneración, porque es un proceso judicial que no pasa por la Cámara de Diputados, sí. Es un tema muy viejo. Alabanza en boca propia es vituperio, pero el 17 de febrero del año pasado anunciamos algo muy simple. López Obrador va al rescate de Cuauhtémoc Blanco. ¿A qué nos referíamos? Que había ido a Morelos, comió en la casa de Cuauhtémoc Blanco en el fraccionamiento. Y ahí lo santificó. Vivía el entonces gobernador,
y le dijo algo muy simple: me anda persiguiendo el procurador Ulises Uriel. Uriel. Uriel Carmona. Uriel Carmona. Entonces yo necesito protección porque es una persecución política. Y el entonces patriarca de este país le dijo: está bien, no te preocupes, vas a ser diputado. Después de que pasaron muchos incidentes, recordemos la historia. Cuauhtémoc Blanco quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le dijeron que no. Cuauhtémoc Blanco pidió luego una senaduría, candidatura al Senado de la República. Le dijeron que no. Luego, desde Palacio Nacional, le mandaron decir que podría ser alcalde de Cuauhtémoc. Ya a él le pareció poca cosa. Entonces, a partir de ese momento, Andrés Manuel López Obrador le rompió la comunicación que había con él. En esa reunión del primer viernes de febrero del 2024, ahí Cuauhtémoc Blanco le planteó el tema y ya ahí le dijeron que sí, que iba a ser diputado y que como diputado tendría fuero. La información la dimos formalmente ya el 23 de febrero bajo un encabezado que ahora debe recordarse: impunidad presidencial a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ya tiene la impunidad. Esa es la primera parte, llega a esto. En aquel tiempo el problema era la persecución por corrupción y muchos delitos administrativos en el gobierno de Morelos. Ahora el problema es otro. El problema es que la media hermana acusa a Cuauhtémoc Blanco de intento de violación. Y eso es lo que está ahorita en la Cámara de Diputados, o estuvo hoy en la Cámara de Diputados, y ya sabemos, hubo una amenaza de las diputadas de Morena que iban a votar por razón de género en contra de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué pasó? Por encargo presidencial, Ricardo Monreal sofocó la rebelión y ya sabemos, ganó la impunidad. Esa es la 4T. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, hasta ahorita esa parte. Pero ¿por qué el PRI, que es parte del tema, por qué el PRI votó a favor para salvar el pellejo de Alito? Desechar o aprobar la propuesta del presidente de la sesión instructora, Hugo Eric Flores, diciendo que no estaba bien integrado el expediente, que no tenían información suficiente, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue? He aquí el dato. El PRI quiere salvar el pellejo de su dirigente, claro, Alejandro Moreno Alito. Lo ha salvado. De esta manera ya no va el procedimiento contra Alejandro Moreno Alito, el dirigente del PRI. Ese es, grosso modo, el esquema que estamos viviendo en este momento, y ese es, por supuesto, el respeto a la ley que nos ha prometido desde Palacio Nacional todo el gobierno, desde el pasado hasta este. Con un dato adicional, ojo, mientras hoy en Palacio Nacional se pregonaba el respeto a la ley y el respeto a la justicia, en la Cámara de Diputados se operaba en contra de la justicia para salvar a Cuauhtémoc Blanco. Raúl, luego no se quejen los partidos porque la ciudadanía está ya muy lejano de ellos. Porque es un caso patético lo del PRI, lo del PAN, lo del PRD, lo de Movimiento Ciudadano, lo de Morena, etcétera. Pero ¿qué tanto influyó también en esta decisión el poder fáctico? Y me refiero específicamente a las televisoras. ¿Cómo cabildearon para apoyar, entre comillas, a una figura deportiva? No tengo claro el planteamiento de que las televisoras se hayan influido. ¿Por qué? Por tratarse de un futbolista, de un equipo, de una televisora y comentarista. Sí, sí, claro. En todo caso, influyeron en la imagen que han creado de este personaje, que como futbolista pues ha sido un ídolo, ¿no? Pero mira, eso les deja dinero, tú lo sabes. Tuve la oportunidad de estar en la sesión y fue un verdadero circo. Sí, lamentable, ¿no?
con faltas a los procedimientos más elementales de las reglas del Congreso. ¿Cómo cuáles? En donde, por ejemplo, por citar un caso, se le da la palabra al acusado, a quien está señalado o acusado en un claro conflicto de interés y que deriva en, pues, no sé, la actitud fue como de desprecio, como de no atender por parte de Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Dejó que las cosas transcurrieran. Ivonne Ortega, expriista, hoy del MC, se levanta y dice, sin su permiso, señor presidente, en esta ya dinámica de rebelión, Gutiérrez Luna inmutable, Rubén Moreira votando en contra de lo que su esposa propugnaba a favor. En fin, un verdadero circo el ocurrido hoy en la Cámara de Diputados. Yo creo que sería importante dejar así, de manera muy esquemática, cómo quedaron los votos. Fueron 291 a favor de no admitir la solicitud de declaración de procedencia, o sea, no admitir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco por un asunto que data de febrero de este año y que tiene que ver con la presunta violación o abuso de su media hermana. Los otros temas, los temas relacionados con el desvío de recursos y más pillerías que se le atribuyen a este diputado, pues quedan atrás. Esto era específicamente el tema de una presunta violación que concita o que convoca a muchas mujeres diputadas, incluso de Morena, para generar un movimiento en el que estaban pensando votar en no darle a Cuauhtémoc el chance de no ser procesado para un eventual desafuero. A mí me da la impresión de que para cubrirse de ese escenario que crecía, es que se hace o se entabla la negociación con el PRI, que como se está comentando aquí claramente es resultado de un acuerdo para no proceder en sentido contrario al líder nacional de ese partido, al senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien desde la legislatura pasada ha venido arrastrando esa posibilidad, pero se acordarán que en la legislatura pasada la sección instructora estaba prácticamente trabada con un empate de 2-2 y no podía procederse. La fue librando, fueron pateando el bote. Ahora que existe esa posibilidad, era amplia la otra posibilidad de que se procediera contra Moreno Cárdenas. Pero parece que este acuerdo es el que lo está librando de semejante cosa. Pero estaban los votos, 291 a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Y de ello llama la atención, yo marqué aquí 3 puntos que me llaman la atención, ya lo mencionaste, el PRI votó en apoyo a la mayoría morenista y en defensa de Cuauhtémoc, 33 diputados, no fueron todos porque 4 no estuvieron presentes, son 37, votaron 33. Luego, el PT, yo creo que también tiene sus significados en cuanto a la solidez o las eventuales fracturas que se están dando en la alianza que conforma la aplanadora mayoritaria de Morena. Votó en contra de Cuauhtémoc con 38 de sus 49 diputados. Y este dato que me parece relevante, 22 diputadas y 3 diputados de Morena votaron en contra de Cuauhtémoc, entre otros, por ejemplo, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, a mí me gustaría dejar aquí claro que sí, la sesión de hoy, yo no recuerdo haber visto un circo tan grotesco como el que pude apreciar hoy en San Lázaro. Licenciado Sepúlveda, y fíjese, haciendo un pequeño parangón, por ejemplo, Noroña juró y aseguró que si le comprobaban que no había viajado en primera línea o en business class, dejaría el cargo. Y 3 días después
Resulta que sí, él mismo acepta que lo pagó el excedente. O sea, ¿qué política estamos hablando? No hay políticos ya forjados, eso ya se perdió. Ya no hay decencia, licenciados de Sepúlveda, como en sus tiempos, allá en la época de los 70, de los 80. Ya, eso ya se perdió. A ver, y lo más grave en este caso es que qué era lo que se estaba discutiendo. El permitir que este personaje pudiera someterse a un proceso legal para que se investiguen las cosas. O sea, estamos con esta figura que acabamos también de verla y todavía no termina esa novela de la ministra Yasmín Esquivel. Y que ahora resulta que el exrector y el director de la facultad, de la escuela de la UNAM, están acusados y tienen que pagar, ¿qué es? ¿15 millones de pesos? 11 millones cada uno. 11 millones. Más de 15. No, 15 millones. 15 millones. 15 millones el exrector Graue y 15 millones el director de la Facultad de Derecho. No, dije mal, de la FES Aragón. Superior. Ahora pero además, hay un daño de inicio. Gracias a la habilidad de esta mujer, o sea, y del abogado. Vaya, el estilo leguleyo, ese sí debería estar en la Constitución. Somos especialistas en alegar, o sea, en el fraude a la ley. Tomamos una parte de la ley, literalmente, y la interpretamos de la manera más mañosa. Y como consecuencia de eso, no podemos conocer lo que la universidad investigó, porque una juez decidió que no podían decir eso. Y luego no solamente eso, sino además les arremangan 15 millones de pesos a cada quien. Por daño moral. Y vaya, y ahorita en el siguiente tema vamos a ver cómo una masacre, un homicidio múltiple, horrible, se convierte en un problema semático. ¿Hay exterminio o no hay exterminio? Híjole, no. A ver, aquí nada más yo quisiera dejar en un paréntesis un tema que me parece relevante, la decisión de una jueza en el sentido de multar al doctor Graue y al exrector de la Escuela de Estudios Superiores Aragón, es en respuesta a una demanda de la profesora que fue la asesora de tesis de Yasmín Esquivel. Me parece que es importante que ese punto quede claro y cierro el paréntesis. Y otra cosa, que hay un proceso similar derivado de una publicación que hicieron de haber hecho público algunos bienes de la gobernadora actual de Veracruz, a la que también, por un empresario veracruzano, al que también le acaban de recetar una millonaria multa por andarla calumniando. Bueno, vamos a una pausa antes de que nos multen y regresamos con ustedes.
Bueno, gracias. Ya rezamos con el otro tema. Teuchitlán se enreda y hay una semántica de términos: exterminio, suicidio, muerte. ¿Qué es esto, Pepe Ureña? Porque yo ya no entiendo. Nadie lo entiende. Sí, pero De eso se trata. De eso se trata. A ver, según muchos juristas, donde matan a alguien, hay un exterminio de vida. sí. Según otros, o según la interpretación que quiere darle el régimen, es que no hay una masacre como la hubo en Auschwitz. O sea, donde hubo miles de millones y Hitler operó en contra de extranjeros porque no eran de la raza aria. Sí. Esa es la interpretación que quieren darle. ¿Cuál es la verdad en este momento? En este momento hay un dato significativo. Sí hubo un campo de concentración donde había entrenamiento, donde había represalias contra quienes se oponían y según la propia autoridad hubo asesinatos. Entonces, ahí para unos eso es un crimen de lesa humanidad, para otros no. No se ha utilizado el término de lesa humanidad, sí de exterminio. Esa es una parte. ¿Cuál es la otra? La otra es que es un delito del crimen organizado, donde se encontró desde septiembre pasado, se descubrió que hubo ese problema y a pesar de ser un delito federal porque era del crimen organizado, no intervino la Fiscalía General de la República. Ese es un tema. A pesar de sí haber estado presente parte del Ejército y parte de la Guardia Nacional, quienes debieron haber dado esta información a sus superiores. Entonces, en este momento hay un dato clave. Se está persiguiendo a los fiscales estatales, la Fiscalía del Estado de Jalisco, por no haberle dado seguimiento al tema. Todavía hoy, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decía que no fue a la conferencia, a ese tour que organizaron el jueves de la semana pasada, porque él no podía tener acceso, no tenía facultades para ingresar a un lugar que estaba a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. O sea, se están enredando. Es lo mismo que pasó en Ayotzinapa. En Ayotzinapa se decretó que era un asunto absolutamente del gobierno del Estado o de la Fiscalía de aquel tiempo Procuraduría del Estado de Guerrero. Luego no se fue, no se actuó y cuando ocurrió, cuando atrajo la Fiscalía, en aquel tiempo todavía Procuraduría, atrajo el delito, ya habían pasado tantos hechos que ya no fue posible hacer una aclaración y ahora ahí se están echando la bolita. Eso ha sido explotado políticamente por el actual gobierno y el anterior. Ahora estamos ante un asunto que va a derivar en eso, en el uso político, persecución contra las autoridades de Jalisco y exoneración contra la actuación de la Fiscalía General de la República, que debió haber intervenido porque es un delito del fuero federal. Y esto lo remito al licenciado a ver si es correcto que es un delito federal. El armamento, el crimen organizado, todos los delitos que se cometieron ahí y tres, algo más grave, la desaparición de seres humanos. Pero a ver, Raúl, a reserva de ser carroñeros, como dicen, Harfuch dijo que no se habían encontrado osamentas. Eso es por un lado. Pues eso dijo Harfuch, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Y por el otro, hoy tú fuiste testigo de un asesinato o de un exterminio. ¿Hubo qué, perdón? O de un exterminio. Tú. ¿Me preguntas si es una cosa u otra? No, te pregunto que hoy tú fuiste testigo de una. No, lo estoy diciendo en un sentido figurado, ok. Vamos a decir, no, burlesco. A ver, nosotros que nos dedicamos a escribir notas informativas, yo me acuerdo mucho que el jefe de información me decía, oye, no digas nosocomio, di hospital, así se llaman y así decimos las cosas en el lenguaje común y corriente mediante el cual nos comunicamos, ¿no? Entonces,
Yo no tengo la menor duda de que estamos en un grave problema de inseguridad, con este tremendo y dramático asunto de las desapariciones, 120 y tantas mil reconocidas por el Estado, que en Teuchitlán había efectivamente un sitio en el que se reclutaba gente para su eventual entrenamiento, que si se negaban o pretendían escapar, eran asesinados. Todo eso ahí está y es gravísimo y no puede encontrársele justificación alguna, pero me parece casi tan grave, que ya en esta dinámica de politización de la que hablaba Pepe, y que parece que sí se les está saliendo de control, y que parece que Teuchitlán sí podría ser el Ayotzinapa del actual régimen, pero en esa dinámica me parece perverso que se utilice el término exterminio cuando desde mi punto de vista no veo indicios de que en ese lugar haya habido exterminio. Porque ¿qué quiere decir exterminio? Es decir, pues sí, es sinónimo de matar gente, ¿sí? Pero no es lo mismo decir homicidio que decir exterminio. Entonces decir, a ver, yo acabo de ser testigos del exterminio de un ladrón que robó un Oxxo. Entonces el jefe de información me dice, oye, no seas payaso, ¿por qué dice exterminio? ¿No? Exterminio te remite a un campo que es una fábrica de muertes sistemáticas, con la intención de acabar, no sé, con alguna religión, idea, con alguna raza, algún grupo étnico. Eso es un campo de exterminio. ¿Podría llegar a ser Teuchitlán eso? Pues sí, podría llegar a ser, pero por lo pronto no hay indicios de que lo sea. Y entonces el uso de la palabra con esa politización en la que todo se embarra, pues lo único, poco nos ayuda para tratar de exigir la verdad, para tratar de esclarecer, nos llena de más temor. A eso me refiero yo cuando detecto esa intencionalidad perversa de utilizar el término campo de exterminio. A ver, licenciado Sepúlveda, le preguntaba a José Ureña, ¿tiene responsabilidad o no la Fiscalía General de la República en el momento que se dio aviso o se descubrió en septiembre del año pasado del rancho Izaguirre, donde se encontraron calibre de metralletas y de pistolas que son nada más de uso exclusivo para el ejército? ¿Tenía facultades en ese momento la Fiscalía sin necesidad de pedir el gobierno de Jalisco? Es decir, ¿inmediatamente intervenía, sí o no? A ver, hay que poner en orden las cosas. Cuando empezó a tomarse conciencia de la gravedad de la delincuencia organizada, se hizo una ley especial para eso, la ley contra la delincuencia organizada, sí. Y se consideró que sería competencia de los tribunales federales en la persecución de los delitos que al amparo de esa ley, que tiene que ver con el uso de armas prohibidas, toda una serie de cuestiones ahí. Eso es delincuencia organizada, competencia federal. El problema es que el ámbito federal en el país pasado, porque en materia de persecución de los delitos tenemos un país que que terminó con la salida de Andrés Manuel y otro que está empezando. En el otro, la orden era hacerse tontos. Entonces, llega la Guardia Nacional en septiembre, encuentra elementos gravísimos, como eran personas privadas de la libertad, un cadáver y todo esto, y había huellas de que esto era más grande, nada más que en aquel entonces todavía no llegaba Trump y no habíamos decidido encontrar los laboratorios de fentanilo, este tipo de lugares. El que se le llame campo de exterminio, bueno, si lo busca uno en Wikipedia, nos dice, son los que habían en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, en el caso del exterminio de los judíos. Y sí, ahí el afán era exterminar a un grupo étnico. Llámese exterminio, pero técnicamente sería un genocidio, porque se trata de o sea, de privar de la vida a uno. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿la Fiscalía General de la República sí tenía que haber intervenido sin necesidad de que el gobierno de Jalisco le solicitara? Ellos habían tomado conocimiento, indebidamente se lo avientan al fuero común para hacerse tarugos. Porque, entonces ahí bueno, también el mismo fiscal tiene responsabilidad. a ver, ahora, que me salga tan cuidadoso de los términos legales, el que se ocupa en sus ratos libres de meter a la cárcel a sus parientes para quitarles la herencia y otro tipo de actividades poco edificantes, perdón, ellos pueden por tener la competencia original. O sea, no es que nos pasen para acá. Además, esto no es una fiesta protocolaria. No es, a ver, vamos a reunirnos para firmar el armisticio en tal lugar y va a haber testigos. No, perdón, yo puedo asumir como poder, ¿cómo se llama? Como procurador, como Fiscalía General, puedo asumir, reasumir lo que ya tenía en un origen y que indebidamente se los eché a los de Jalisco. Ahora, aquí no tiene problema. Si quieren saber quién tiene la culpa, si la policía municipal, la estatal o la federal, las tres lo tienen. O sea, no tiene vuelta de hoja. Incluso también el que ordenó esta campaña de los abrazos y no balazos, porque esto es consecuencia precisamente de esa instrucción de no se muevan y háganse tarugos. A ver, Pepe Ureña, esta palabra de exterminio, aquí en el estado de Hidalgo se da los usos y costumbres. Aquí detienen en una región muy cercana a Tulancingo, detienen a un ratero, a un secuestrador, lo linchan y lo queman. También hemos tenido casos de policías que entran a esta región, Santana, Huitlalpan o Santa María, y no les permiten actuar. Y entonces también los han quemado y los han asesinado. Entonces, uno se pregunta, ahí no fue linchamiento, ahí fue un escarmiento, porque si el campo de exterminio no es de exterminio, no exterminan a los que no quisieron seguir con la Carta de Jalisco Nueva Generación, entonces, ¿qué es, Pepe? No, bueno, por supuesto que es un homicidio, pero es un homicidio masivo, una turba. Y ahí Sí. la autoridad debe dilucidar si es o no crimen organizado, si se pusieron de acuerdo o no para actuar, o fue el momento donde decidieron actuar. Esa parte tiene que decidir la autoridad ministerial, pero evidentemente, cuando hay una operación consistente, como el caso del rancho de Tulchitlán, por supuesto que sí hay crimen organizado, y ahí está ya debidamente acreditado. A ver, no se necesita que Donald Trump declare al Cártel Jalisco Nueva Generación como un organismo criminal ¿cómo? Terroristas. Como terroristas. No se requiere eso. Se requiere nada más saber que es una organización que trabaja bajo esos esquemas. Si eso no es suficiente para el fiscal Alejandro Gersmanero, pues entonces, ¿qué espera? Ahora, si él decide actuar porque uno de los detenidos declaró que tal, y que sí mataban, bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¿Que detengan? Pues se supone que la investigación se hace previo a la detención, y si se hace previo a la detención, ya hay elementos para la declaratoria de crimen organizado, y en este caso de algo mucho más que simple concentración para instrucción de criminales. Ahora, es una parte. La otra, se habla de que no había hornos crematorios. Pues, ¿qué esperan? Que sea como Auschwitz, que tenga ese desarrollo criminal que tuvo Hitler. Eso no es posible.
Eso no es posible. Ya Que sean sabemos como las funerarias, que tengan una chimenea, ¿no? así. No, hombre, pues eso lo hacen. Hacen un hoyo, ahí los meten, ahí los queman. Como la barbacoa, con todo respeto, ¿no? Y van a los tiran, claro. ¿Y van y los tiran dónde? Pues donde ellos tienen dominio absoluto, a otros lados. Pero por eso, no los encontraron ahí. Ah, qué caray. Pero ya lo dijo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí encontraron piezas de restos humanos. A ver, Raúl, en este sentido, ¿habrá verdad histórica en Teuchitlán o será otra vez la misma película como en Ayotzinapa? Pues ojalá haya verdad jurídica. Hoy si no sale el sarcófago diciendo, como dijo Murillo, ya me cansé. Ya me cansé. No, porque por cierto, que lo que es el karma, ¿verdad? Gertz Manero es el que mata la verdad histórica de Ayotzinapa, y a lo mejor es ahora el que le da vida a la verdad histórica de Teuchitlán. No lo sé. Ojalá haya verdad jurídica, es decir, que se demuestre con trabajo serio de investigación, con elementos, con claridad, qué fue lo que ocurrió ahí, sea lo que haya sido, pero ojalá se diga. El riesgo de que no sea así demerita, yo creo que está demeritando desde ya la credibilidad del actual gobierno, de la presidenta Sheinbaum, porque coincido con ustedes, se les está haciendo bolas el engrudo y esto podría derivar en el Ayotzinapa del actual régimen. Licenciado, antes de irnos a comerciales, 2 minutos. ¿Esta situación sí se perfila para ser el karma de este gobierno? Pues vaya, ya la propia presidenta metió la cizaña, hablando de que se esperaran, de que no adelantaran los vísperas del asunto. El propio fiscal, bueno, pues arranca echándole la culpa a Total, o sea, él dice que todavía no ha investigado, que va a investigar a fondo, pero por lo pronto lanza juicios que violan la norma de cualquier investigador correcto. O sea, prejuzga de que la culpa es de aquellos nada más. Perdón, y luego organizan el tour en donde yo no sé si lo haya organizado la del estado de Jalisco, no, que también tienen, hay otro problemita los de Jalisco, adoptan la forma como del PRI en esta votación porque tienen agarrado de las orejas al gobernador de Jalisco, que tiene responsabilidad en esto, sin duda, de que hay una omisión grave de parte del propio gobernador, porque, bueno, aquí viene el ocultamiento de las cifras. O sea, no actualizaron el gobierno de Jalisco en los últimos 4 años, no se actualizó ninguna base de datos de los desaparecidos. O sea, sí hay una inacción criminal en esto. Y no nada más eso, licenciado Sepúlveda, hay que ver también qué responsabilidad tuvo Rosicela, que en aquel entonces era la secretaria de Seguridad Pública. Lo mismo que los titulares de la Defensa y de la Marina, que se supone que tienen aparatos especiales para andar investigando y para andar observando desde el cielo qué se está haciendo, sobre todo en estados tan conflictivos como Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema.
Bueno, regresamos a Entre Líneas y el último tema es aranceles contra fentanilo. Tenemos la fecha que puso el presidente Trump el 2 de abril para saber qué aranceles nos van a aplicar. Pepe, ¿cómo ves este asunto? Aranceles contra fentanilo, mientras no bajemos la exportación de esta droga, nos van a aplicar, nos van a pasar por ahí, por los aranceles. A ver, ahí hay varios aspectos. El primero es, y quiero subrayar este dato, que yo veo muy tranquila a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella se imagina que no va a pasar y algo deben haber hablado en corto. Quizá, estoy aventurando, aunque hay elementos que ha dado Marcelo Ebrard en ese sentido, que 80% de las exportaciones mexicanas no pueden entrar en ese gravamen, puesto que está dentro del tratado México-Estados Unidos, el famoso TEMEC. Ese es el número uno. Número dos, Estados Unidos está por decidir qué afectará y qué no afectará. Ahí vienen básicamente los automóviles, pero los automóviles que tienen partes estadounidenses y partes mexicanas no estarían afectados. Esa es otra. Número tres, básicamente los automóviles, ¿no? Número tres, a ver, grabar el fentanilo. Chihuahua. No. Vamos a documentar que exportamos. A ver, aquí te van 30 toneladas de fentanilo, 30 kilos de fentanilo. Vale $30,000 y me vas a pagar 25%, a ver, vienen mis 7,500, ¿no? Pues eso no es cierto. O sea, realmente eso no va a pasar. Entonces, en este momento estamos en una situación absolutamente de inseguridad de qué va a pasar. Y el problema mayor para los exportadores, para los industriales, para los comerciantes mexicanos es la incertidumbre. Esa es la parte más difícil. Pero fíjate qué curiosidad, no se ha afectado el tipo de cambio. Tal vez porque reciben o perciben seguridad del gobierno mexicano, número uno, o quizá porque no le creen a Donald Trump. En consecuencia, el tipo de cambio se mantiene estable y mientras esto suceda, creo que la economía puede respirar tranquila. Sin embargo, Raúl, ya bajaron la previsión de crecimiento por parte del Banco de México y ya lo puso crecimiento menos 6. Sí, disminuyeron los pronósticos. Yo creo que hay que esperar una fecha importante todavía previa a la decisión. El próximo viernes habrá una visita a México de la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Se reunirá con Sheinbaum. Seguramente van a decir que vino para que le dé un informe, ¿no? Lo cual es absolutamente inexacto, ¿no? Pero así van a decirlo, ¿no? Que vino para que rindiera cuentas, ¿no? Yo creo que va a ser una reunión importante. Coincido en esta parte de que los aranceles recíprocos no aplicarán para los productos que están considerados dentro del TEMEC. Entonces eso quiere decir que prácticamente todos estarán o serán ajenos de esos aranceles recíprocos. Seguramente negociarán los términos y montos de lo que ya se está aplicando, que tiene que ver con el aluminio y con el acero. Y me parece que habrá una respuesta más o menos similar en los términos en que han venido dándose las respuestas a propósito de esta cuestión de la amenaza arancelaria. Otro dato que no hay que dejar pasar es de que pues ya lleva ¿cuánto tiempo el gobierno de Trump? Lleva enero, febrero, marzo, 3 meses. El último reporte que leí hace rato del Colegio de la Frontera Norte es que no ha habido las temidas deportaciones masivas de migrantes. Están inclusive en términos cuantitativos por debajo de las que hubo a finales del año pasado. El tipo de cambio, como decía Pepe, pues sí se mantiene. Hay quienes argumentan, y yo creo en esa hipótesis, que esto es consecuencia
de lo que ya algunos están llamando el acuerdo de Mar-a-Lago, en referencia a la residencia que tiene Trump en Miami, y que algunos también quieren equiparar con lo que fueron las decisiones tomadas en términos financieros y económicos en el llamado Bretton Woods. Se está redefiniendo de acuerdo con ese acuerdo de Mar-a-Lago los términos del futuro económico del planeta y sobre todo la relación con la Unión Europea. Y en esta hipótesis lo que se dice es que normalmente cuando pasa lo que está haciendo Trump con el tema de los aranceles, la divisa que se daña es la del exportador, sería el caso del peso de México, pero aquí hay una intención de que sea al revés, de que el dólar pierda, ganen las otras monedas y de esa manera Estados Unidos aumente su capacidad y su ingreso exportador. Yo veo que para el 2 de abril no estaremos viendo un escenario catastrófico como algunos, como muchos prevén. Licenciado Sepúlveda, serenidad y paciencia, decía Calimán. Hay que esperar entonces, y esto va a depender mucho de cómo se desarrolle la situación en Israel, porque eso va a influir en muchas decisiones de Estados Unidos. Aquí no hay mucho que pensarle, ¿no? O sea, no tenemos muchas opciones, porque así como que los vamos a castigar con aranceles en el sentido, o sea, no tenemos muchas canicas para jugar en este caso. Yo creo que independientemente de la estrategia de la presidenta, que digo, tampoco la puedo descalificar. O sea, yo quisiera pensar que en efecto es inspirada en Calimán y es una estrategia como tal y no simplemente el quedarse estupefacto ante una realidad muy complicada. Pero yo sí creo que está operando en favor de nosotros, pues la situación interna de Estados Unidos. No, vaya, hay señales de que no, no las trae todas consigo el presidente Trump y que hay muchos sectores que están siendo perjudicados dentro de Estados Unidos por esta cuestión. Y esto yo creo que va a jugar a favor de nosotros. Yo creo que pues no nos queda de otra más que esta cuestión, porque digo, invadir Estados Unidos no está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pepe Ureña, entonces habrá que esperar, dices que están tomándose bien las cosas y sobre todo no estimas o no prevés que hayan nuevos aranceles a los productos mexicanos. Digo, sí hay que esperar. Yo Donald Trump vocifera, habla y dice que sí, que está listo, que eso, que el otro. Pero hay confusión, había tomado... Pero ya le puso el arancel al acero, ¿eh? Sí, al acero, pero, a ver, está bien. ¿Qué significa el acero frente a las exportaciones mexicanas? Realmente muy poco. No estoy subestimando el efecto porque la industria del acero y el aluminio y todo lo demás tiene su propio peso. No estoy subestimando eso. Lo que quiero decir es que Estados Unidos ahí va palpando, viendo y todo lo demás. Y ahora, es una parte. La otra parte del tema que no le hemos abordado aquí es que son aranceles generales. No es nada más a México y Canadá, que son sus socios comerciales del Tratado de Comercio de América del Norte. No, estamos hablando de aranceles para todo el mundo. Y también hay un dato que no hemos citado, el caso de China. O sea, para China hay aranceles mayores. Y algo más, si queremos hablar del subcontinente, Venezuela, hay un impuesto, un gravamen de 25% a quien compre petróleo venezolano. Aunque dicen los que saben que eso es darse un balazo en el pie porque Estados Unidos, el 44% de las importaciones de crudo, no estoy hablando de las importaciones de todos los productos energéticos, son o provienen de Venezuela.
Entonces, realmente todo esto hay mucha incertidumbre. Yo creo que es una madeja que no trae desenrollada el propio Donald Trump, y a ver cómo lo hace. Pero en principio no se ve, coincido en esto con Raúl Rodríguez, que no se ve un daño mayúsculo a la economía mexicana. O sea, Raúl Rodríguez, no va a haber daños colaterales en todo este asunto de la guerra comercial con China, Estados Unidos. No, bueno, pues daños colaterales sí, pero por lo visto y hasta el momento no catastróficos. A lo mejor se van a llevar pateando el bote con las pausas mensuales, ¿no? Y ya que decías el tema este de eventualmente utilizar el fentanilo como recurso negociador, pues se me ocurría que se cerrara por completo la posibilidad de que les llegara fentanilo allá, y entonces en un rato bastante rápido, yo creo que estaríamos viendo el derrocamiento del régimen de Trump por sus hordas de drogadictos, ¿no? ¿Tanto así? Pues, ¿por qué no? ¿Crees que aguantarían ¿cómo le llaman? La crisis de abstinencia. Pues no, es muy difícil. Sin embargo, no es la mayoría de los estadounidenses los que consumen sustancias. Son bastantitos, ¿eh? Pero de 300 millones, ¿cuántos? Bueno, pero son bastantitos. Bueno, licenciado Sepúlveda, pues vamos a ver qué pasa la próxima semana. 2 de abril es la fecha puntual. Los problemas ahora son como las series de Netflix. ¿Cómo? Parecen interminables, o sea, van nuevos capítulos, se dicen nuevas cosas, nuevas burradas, nuevas intentos por modificar, algunas que le salen sin querer, y verdaderamente tenemos tema para mucho tiempo todavía con esto. ¿Quién dijo que la relación con el embajador de Estados Unidos estaba en pausa? ¿Se acuerdan? Pepe, tú te acuerdas, ¿no? No, pero por supuesto, Juan de Manuel lo hizo en relación al anterior embajador. Pero hay un dato tampoco muy poco manejado. El 20 de febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en pausa diplomática con Canadá porque el primer ministro Justin Trudeau declaró terroristas a los cárteles mexicanos. Esa pausa sigue y ahorita pareciera que hay una especie de negociación del embajador Carlos Joaquín y del nuevo primer ministro de tipo liberal para intentar desenredar las cosas. Pero de esto no se ha hablado, ¿verdad? De la pausa esta. Como no, tampoco, Raúl, se ha hablado quedó ahí, como que quedó en el limbo, pero yo también tenía información de las negociaciones en curso. Oye, pero también está la pausa con España, ¿no? Bueno, no se estableció de una manera formal, así con una carta o con un documento en el que ya estamos en pausa, ¿no? Se hizo a través del intercambio de declaraciones, ¿no? Luego bueno, pero tenemos también conflicto diplomático con Ecuador y tenemos conflicto diplomático con el Perú, ¿no? Las cosas no andan bien por ahí, ¿no? ¿En dónde se andan bien? Te pregunto, Liga. Hay cosas que andan bien, no hay que ser tan pesimista. Ya sé, en el sector salud, ahí están muy bien. Licenciado Sepúlveda, ¿dónde no están bien las cosas? A ver, por favor. No, pues vaya, ya la carga que traíamos con el descubrimiento de desfalcos importantes, ahora viene Birmex también con un desfalco muy grande. En fin, sí está complicado, pero sí aclaro, la pausa con la relación en España se hizo por la vía mañanera. Sí. Ahí se dijo. A ver, Pepe Ureña, ¿te acuerdas de Ovalle? ¿Pasará lo mismo con Birmex? Se llama Ignacio Valle Fernández. Dejemos el nombre completo para que quede actualizado. Pero por supuesto que va a pasar lo mismo con Pemex, va a pasar lo mismo con Birmex y con todos los demás.
¿Qué ha pasado con el Infonavit? ¿Cuántos señalamientos de corrupción hay? Inclusive, ya sabemos, han señalado a quienes fueron directores del Infonavit con Enrique Peña Nieto. Pero el sexenio pasado no. Bueno, pero siguió, ¿no? Siguió el esquema. ¿Y contra quién han procedido? Contra nadie. O sea, no van contra nadie. La 4T protege a la 4T y todos estamos protegidos con la 4T. Es el paraíso, Raúl. Si uno se pasa del lado correcto de la historia... No es el paraíso ni es el lado correcto de la historia. Es el transcurrir de nuestra vida democrática y política. No. A ver, Cuauhtémoc Blanco, ahí tienes caso concreto. Ignacio Valle, otro. Vilmex, otro. El doctor Muerte, otro. Bueno, sí, Felipe Calderón, Vicente Fox, que nunca y así le vamos añadiendo de todos los colores. Pero el hecho es que el sello de la casa es la impunidad y es una oferta política. Es una oferta, vaya, sí, expresa o tácitamente, muchos de los que corrieron a los brazos de Morena lo hicieron con la cola levantada en el hombro, para que no se les fueran a pisar. Alejandro Murat, Pepe, ahí tienes a Murat, por ejemplo. Alejandro Murat. Los Yunes. Bueno, los Yunes. Ahorita son un fardo los Yunes porque en Veracruz traen peso electoral. Omar Fayad. También. Omar Fayad. Bueno, es un distinguido embajador, por favor. No, mira, hay muchos de peso político que en este momento han sido cachondeados en el término de consentidos de la 4T. Y bueno, pues ni modo, como dijo el prócer de Tabasco, la 4T purifica. En consecuencia, todos están purificados. Todos los Yunes que fueron críticos en la campaña, en cuanto fue necesario su voto y lo concedieron, fueron purificados, exonerados, retiraron las denuncias penales locales, administrativas y también las federales, y todo está en paz, correcto. Son la 4T que purifica, como decía o dice Andrés Manuel López Obrador. Como decía el tlaxcalteca Porfirio Remigio, ciclista. Para mí que todos son ojéis. Bueno, te está haciendo a los 70, patrón. Así es, pero fue una frase clásica. Sí, fue una entrevista con quién, con Paco Malgesto, ¿no? Paco Malgesto en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando las bocinas, estos conos. Ajá. Fíjate cómo retumbó las paredes. A ver, para la gente que no recuerda, porque seguramente hay gente joven en esto, recordemos, era la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista que venía desde Baja California hasta el sur, por el Pacífico, y Porfirio Remigio era la estrella de los mexicanos. Entonces lo entrevista a Paco Malgesto y le dice que si no tenía a gente tan famosa como el ciclista Eddy Merckx. Y dijo, pues para mí que todos son ojetes. Y se acabó la historia. Bueno, ya Porfirio Remigio hidalguense. No, Tlaxcalteca. Tlaxcalteca, licenciado. A ver. ¿Tlaxcalteca o hidalguense? No, Tlaxcalteca. Aquí todavía somos decentes, no decimos de pedazos. Bueno, ya nos vamos. Gracias, licenciado Juan Manuel Sepúlveda, comentarista político. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, Raúl Rodríguez, columnista de La Universal. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias, José Breña, columnista político. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Buenas noches a todos y feliz Navidad. Hasta pronto. Espérate, tranquilo. Buenas noches. ¿Ahora? Que no digan que no hay buena voluntad. Bueno, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros, Jorge Martínez, operador de Pachuca, Daniela Dorantes, operador de la NQ en Tulancingo, y a mis compañeros aquí en la cabina de Periódico Ruta, Eduardo Hernández y Celso García. Se despide Juan Carlos. Gracias. NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas.
un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro.